Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños de la historia, registrada en lo profundo de las montañas Adirondack de Nueva York. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos ves y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber qué lugar y qué hora del día o de la noche son más frecuentes estos avistamientos documentados. En el otoño de 1909, el Adirondack Park abarcaba casi 6 millones de acres del noreste de Nueva York, un desierto de bosques que habían permanecido intactos desde la última edad de hielo, pero por donde las madereras habían abierto campamentos temporales en bosques centenarios. La zona atrajo a ricos industriales en busca de cotos de caza vírgenes, lejos del humo y la aglomeración de las ciudades en expansión, pero también escondía enclaves aislados que no admitían interferencia externa y que seguían códigos no escritos que la sociedad civilizada no podía entender. Estos enclaves aislados seguían códigos antiguos, forjados a lo largo de generaciones de supervivencia en un entorno brutal. Lealtad por encima de la ley, silencio por encima de la verdad, justicia antigua por encima de comodidades modernas. Los bosques mismos parecían recordar siglos de historia, guardando secretos en sus sombras que desafiarían todo lo que pensamos saber sobre causa y efecto. Fue aquí, en las orillas aisladas del lago Raquette, en una parte del bosque que los guías locales evitaban incluso a la luz del día y de la que solo susurraban junto a las fogatas nocturnas, donde el guardaparques Cornelius Hartwell descubrió algo que lo perseguiría el resto de su vida. Transformó para siempre su concepción de la justicia humana y la antigua naturaleza que lo rodeaba como un ser vivo con su propio sentido del bien y del mal. Hartwell había sido guardabosques para la recién formada Reserva Forestal del estado de Nueva York desde 1904, cuando el puesto fue creado en medio de amplios esfuerzos de conservación. Esto se produjo tras décadas de devastación ambiental por explotaciones madereras descontroladas que habían dejado cicatrices por todo el territorio. Un hombre reservado de unos 30 años que había pasado sus años formativos en los campamentos madereros de Maine, antes de encontrar un trabajo más estable con el Estado, tenía el temple y las habilidades de supervivencia para meses de patrulla en solitario a través de un territorio que podía tragarse a un hombre sin dejar rastro, más allá de algunas posesiones dispersas y preguntas sin respuesta. Las entradas de su diario, que se guardaron en los archivos estatales hasta que se microfilmó en 1962 y luego se clasificó debido a su naturaleza delicada, revelan a un oficial diligente que documentó con el mismo cuidado los patrones climáticos, el movimiento de la vida silvestre, la tala ilegal y las incursiones ocasionales. Su escritura limpia y ahorrativa era la de alguien acostumbrado a que en el bosque fijarse en los detalles podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre terminar el trabajo y perderse en el anonimato del bosque, donde muchos otros se habían perdido a lo largo de los años. El guardabosques portaba el equipo estándar para patrullas largas, un rifle Winchester confiable que lo había acompañado en innumerables enfrentamientos, instrumentos de topografía para mapear y verificar límites, equipo de cámara profesional para documentar infracciones y reunir pruebas, botiquín de primeros auxilios para lesiones en lugares remotos y provisiones calculadas para expediciones prolongadas donde el reabastecimiento era imposible y la autosuficiencia significaba supervivencia. Su formación había abarcado clases intensivas de rastreo y orientación en el medio natural, primeros auxilios para lesiones y enfermedades en condiciones de aislamiento, y los intrincados procedimientos legales para recoger pruebas de delitos que podrían llevar a un procesamiento judicial. Había superado enfrentamientos con cazadores furtivos armados,
que consideraban que su presencia interfería con su medio de vida, ocupantes ilegales que habían invadido tierras estatales y las defendían con uñas y dientes, y las macabras secuelas de accidentes mortales tan aislados que la recuperación de los cuerpos implicaba días de viaje a través de terrenos peligrosos. Pero nada de lo que había vivido lo había preparado para lo que descubriría la mañana del 23 de octubre de 1909, cuando lo que había comenzado como una patrulla de rutina por un territorio conocido se convertiría en una investigación de fenómenos que desafiarían su comprensión de la realidad y lo obligarían a considerar posibilidades que su mente racional se negaba a aceptar. El otoño había sido inusualmente cálido en todo el noreste ese año, con temperaturas 10 o 15 grados por encima de lo normal para la época, y que parecían suspender el avance del invierno, algo que preocupaba a los lugareños de toda la vida que sabían que los cambios en los patrones de la naturaleza a menudo anunciaban cambios más graves en el orden natural. Este ciclo había alargado la temporada de acampada más allá de su cierre habitual a mediados de octubre, y había complicado las cosas para los operadores de refugios y los servicios de guía, que solían terminar con la primera helada y empezar los preparativos para los meses de invierno en soledad. Las temperaturas del día se mantenían en los 60 grados Fahrenheit, y las noches eran lo suficientemente suaves como para dormir al descubierto con un mínimo de equipo. Esto generaba una especie de falsa primavera que chocaba con las horas de luz cada vez más cortas y los signos imperceptibles del invierno que se acercaba, que los hombres de la naturaleza podían leer en el comportamiento de la vida silvestre y la calidad cambiante de la luz del bosque. Los guías nativos fueron muy demandados, guiando expediciones cada vez más largas y profundas en el territorio, ya que las zonas de caza más accesibles se llenaron de bandas rivales, y la mejor caza se desplazó a áreas más remotas en respuesta a la creciente presencia humana. Los guías más experimentados cobraban altas sumas por sus servicios, especialmente aquellos que se aventuraban en territorios remotos que los madereros más jóvenes evitaban por ser lugares con reputación de ser peligrosos, con clima impredecible y persistentes historias sobre expediciones previas que habían perecido en circunstancias inexplicables y habían regresado con relatos que desafiaban toda explicación lógica. Entre la afluencia que llegaba a la zona en esta época inusual se encontraba Ambrose Whitfield, un comerciante textil de 42 años de Troy que se había enriquecido en el competitivo negocio de las telas especializadas y ahora dedicaba su fortuna a su creciente pasión por las expediciones solitarias y prolongadas en la naturaleza. Whitfield tenía 3 molinos que producían material de alta calidad para la industria de la confección, dando trabajo a casi 200 personas y teniendo contratos con los principales minoristas del noreste y medio oeste. La creación de un imperio de negocios debería haberlo hecho sentir realizado, seguro, pero en cambio parecía aumentar una inquietud dentro de él que lo empujaba más allá de los límites cómodos de la vida en la ciudad. Su imperio se había erigido sobre la reputación de ser confiable y justo en un sector infame por su competencia despiadada, explotación y prácticas que a menudo rozaban la criminalidad. Pero quienes lo conocieron de cerca observaron en él una especie de inquietud constante que parecía crecer en vez de disminuir con su riqueza. Como si el éxito material hubiera avivado, en vez de saciar, un hambre interior que solo podía satisfacerse en contactos cada vez más arriesgados con el mundo salvaje, allí donde las leyes de la civilización ya no regían y otras más antiguas dictaban la conducta humana. Whitfield había estado viniendo a cazar a Adirondack todos los años durante casi una década,
siempre solo, rechazando invitaciones para unirse a grupos organizados por socios de negocios y sociales que encontraban su soledad desconcertante, ligeramente inquietante. Sus viajes en solitario se habían vuelto más extensos y desafiantes con el tiempo, aventurándose en lugares más distantes que desafiaban incluso sus habilidades y experiencia al aire libre. Era como si buscara algo en el bosque más allá de donde la gente se adentraba, donde el mundo civilizado se desvanecía y el salvaje se acercaba lo suficiente como para tocarlo. Los guías locales que habían acompañado a Whitfield en sus primeras expediciones a la zona lo retrataron como un hombre de la naturaleza competente, que aprendía rápido, seguía los procedimientos de seguridad apropiados y respetaba el medio ambiente y el conocimiento de quienes lo ayudaban a superar sus dificultades. Pero también observaron que prefería acampar en parajes que otros cazadores rehuían, bosques demasiado viejos y silenciosos, donde los ruidos habituales de la vida salvaje cedían ante silencios inquietantes y donde incluso los madereros más curtidos decían sentir que los observaban presencias invisibles que nunca llegaban a manifestarse. Según el registro de Morrison's Lodge, donde los deportistas que llegaban a cazar solían aprovisionarse, alquilar equipo y contratar guías antes de ir al campo, Whitfield había llegado el 14 de octubre y fue visto por última vez la mañana del 15 de octubre. Su última visita al refugio sería recordada por todos los presentes como perturbadora, con un comportamiento tan errático y preocupante que otros huéspedes hablaron de ello toda la noche, algunos sugiriendo que Morrison se negaría a darle provisiones. Silas Morrison, el propietario del refugio, era un hombre pragmático de unos 50 años que había dirigido el lugar durante casi 30, atrayendo a cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza de todo el este de Estados Unidos. Dominaba la geografía local, la vida silvestre y las habilidades de diferentes guías, lo que lo convertía en un tesoro para los viajeros que buscaban aventuras en áreas difíciles. La memoria de Morrison para los detalles era inigualable, agudizada por décadas de manejo de logística para clientes exigentes que necesitaban información precisa sobre condiciones, rutas y peligros potenciales. Morrison luego declaró a los investigadores estatales que la aparición de Whitfield la noche del 14 de octubre fue como nada que hubiera visto en sus décadas de dirigir viajes al aire libre. El tratante había llegado al mesón al atardecer. No llevaba más que una bolsa de viaje y ropa más apropiada para los negocios en la ciudad que para acampar en el bosque. Su usual comportamiento seguro de todas las otras veces que había venido a patrocinar en los casi 10 años que lo había hecho, ahora se agitaba tanto que Morrison pensó en negarle el servicio. Las manos de Whitfield temblaban mientras firmaba el libro de registro de huéspedes, y su escritura, generalmente firme, mostraba signos de tensión que alarmaron a Morrison lo suficiente como para preguntar en privado si el hombre estaba mental y físicamente en condiciones de viajar por el desierto. El comportamiento del tendero toda la noche fue tan errático que otros hombres de la naturaleza que también eran huéspedes comentaron en voz baja a Morrison sobre sus preocupaciones por la seguridad y la cordura de Whitfield. Por la noche, Whitfield caminó por la sala principal del refugio con la energía nerviosa de alguien bajo una gran tensión, iniciando y abandonando conversaciones con otros huéspedes y el personal como si no pudiera concentrarse en ellos por más de unos minutos. Apenas podía estarse quieto, sacando su reloj de bolsillo para comprobarlo, y mirando por las ventanas hacia el bosque que se oscurecía, como si esperara que algo apareciera entre los árboles. Su comportamiento era tan extraño y alarmante
que Morrison se planteó negarse a venderle provisiones. Pero el historial de viajes exitosos de Whitfield y su reputación como hombre de la naturaleza que conocía la seguridad en la naturaleza finalmente superaron las reservas instintivas del posadero sobre su estado mental actual. Morrison más tarde se arrepentiría de esta decisión y se preguntaría durante años si una decisión diferente podría haber evitado la tragedia que ocurrió a continuación. Cuando Whitfield llegó finalmente al escritorio de Morrison para hacer inventario de los suministros y el equipo, sus opciones fueron amplias, extrañas, como si se estuviera preparando para algo más que acampar en el bosque. Compró suministros para lo que Morrison calculó que sería una excursión de 10 días, pero sus elecciones parecían esperar una estancia mucho más larga en condiciones difíciles que exigirían autosuficiencia durante mucho tiempo. El tendero compró más aceite de lámpara y fósforos de lo necesario para el doble de la duración de su expedición declarada, suministros médicos como para esperar lesiones o enfermedades graves y, lo más extraño, material de escritura, cuadernos, tinta y lápices en abundancia. Esta última adquisición le resultó extraña a Morrison, pues Whitfield nunca se había interesado en fotografiar sus viajes más allá de lo necesario para el registro y la seguridad de la familia. Cuando Morrison se preguntó por qué había tantos útiles de escritura, la respuesta de Whitfield fue enigmática, perturbadora. Él solo respondió que tenía que archivar cosas y que algunas cosas tenían que escribirse antes de que fuera demasiado tarde. Su forma de actuar daba la impresión de que estas grabaciones fueran más que un simple registro de la expedición, como si se estuviera preparando para grabar sucesos o experiencias que esperaba vivir mientras estuviera en la naturaleza. Lo más alarmante fueron las alusiones constantes de Whitfield a deberes impostergables y deudas impostergables. Mencionó en varias ocasiones ajustar cuentas pendientes desde hace años y desenterrar lo que había dejado atrás para que otros como él lo manejaran. Cuando Morrison trató de averiguar si su inquilino tenía en mente algún tipo de actividad comercial que pudiera violar las leyes de casa o meterlo en problemas con la ley, Whitfield se puso cada vez más inquieto. Las alusiones del mercader a su destino se hicieron más explícitas, más inquietantes, a medida que la noche avanzaba. Se refirió al lugar como si lo conociera muy bien, como si formara parte de su geografía, pero también como el lugar donde algunas cosas que ocurrieron hace mucho tiempo deben ser enmendadas y a donde personas como yo tenemos que ir al final. Por lo que decía, su próxima partida parecía menos una partida de caza voluntaria que el cumplimiento resignado de deberes inevitables. El lugar que Whitfield había mencionado en su charla cada vez más confusa con Morrison estaba a unas 12 millas al noreste del lago principal, al que solo se podía llegar por una serie de senderos de caza que serpenteaban a través de densos bosquecillos de cicuta y arce, antes de descender a una serie de pequeños valles que rara vez veían la luz del sol incluso en pleno verano. El suelo aquí era traicionero, con elevaciones repentinas que podían sorprender a los viajeros desprevenidos, pantanos ocultos capaces de tragarse a un hombre y su caballo sin dejar rastro y arroyos cuyos cursos podían alterarse sin previo aviso tras una lluvia intensa. Apenas algunos cazadores se aventuraron por aquí, en parte por su difícil orografía que hacía peligroso el viaje y casi imposible recuperar la caza, pero sobre todo por las leyendas que persistían entre los guías locales sobre la atmósfera inquietante de la zona y los sucesos inexplicables que se habían producido en ella durante las 2 décadas anteriores.
Estas narraciones, que Morrison había ido reuniendo a lo largo de años de oír a guías y huéspedes contarse sus aventuras junto a la gran chimenea de piedra del refugio, tejieron un tapiz recurrente de inquietud y sucesos inexplicables que iban más allá de los riesgos naturales habituales. Las historias contaban sobre cazadores que habían entrado en los valles más alejados y que volvían con historias sobre sentirse observados por ojos invisibles que parecían seguir sus pasos a través del bosque con una inteligencia y un propósito que iban más allá de la vida silvestre ordinaria. El equipo a menudo se encontraba desplazado o reorganizado por la noche, a pesar de las medidas que tomaban para proteger los campamentos de la vida silvestre, y las alteraciones seguían patrones que indicaban la mano de obra humana en lugar de la curiosidad animal. Las brújulas giraban sin control en algunos parajes, señalando rumbos imposibles según las leyes del magnetismo y desorientando a avesados navegantes en regiones donde la orientación debería ser elemental. Los vientos parecían cambiar sin advertencia, trayendo nieblas repentinas que reducían la visibilidad a pocos pies y causaban desorientación que podía ser mortal en terrenos difíciles. Lo más perturbador eran los ruidos inexplicables, voces que parecían conversar en lenguas desconocidas, pasos que seguían a los viajeros en bosques profundos y música que parecía surgir del aire en algunos lugares. Lo más perturbador eran las historias coincidentes de avistamientos de figuras que se movían en la periferia de la visión, pero que se desvanecían al intentar enfocarse en ellas. Estos avistamientos eran demasiado consistentes entre diferentes personas y épocas para ser descartados como alucinaciones o vida silvestre confundida, pero desafiaban una explicación racional. Las formas parecían humanas en un sentido vago, pero algo erróneo en ellas de maneras que la gente no podía señalar. Deslizándose por el bosque en silencio antinatural y observando, en lugar de interactuar, con los seres vivos que entraban en su territorio. Guías que habían trabajado en la zona durante la fiebre maderera de la década de 1880 narraron sucesos parecidos entre los campamentos madereros, como huelgas que se negaban a entrar a ciertos bosques al caer la noche y equipos que aparecían desplazados o averiados sin causa aparente. Al principio, los capataces achacaron estos incidentes al sabotaje de empresas rivales, pero el patrón de interrupciones apuntaba a algo más que espionaje industrial ordinario. Había algo en marcha que parecía obedecer a fuerzas más allá de la comprensión humana. Las explotaciones forestales de entonces habían sido violentas, destructoras, más allá de los límites salvajes de la minería del siglo XIX. Varias empresas se habían batido en feroz competencia por los mejores rodales de madera, recurriendo a tácticas como el acoso sistemático a competidores, la destrucción de equipo de operaciones rivales y ataques ocasionales a trabajadores que amenazaban con revelar prácticas ilegales o condiciones inseguras. Los participantes en estas guerras solían ser reclutados en las ciudades, donde el hambre los obligaba a aceptar trabajos peligrosos y dudosos por un salario superior al que podían obtener en un trabajo honesto. Estos empleados a menudo eran fugitivos de problemas pasados en otras áreas que buscaban el anonimato que el trabajo en la naturaleza podía ofrecer. Ezra Blackstone, un guía local que había estado trabajando en la zona desde principios de la década de 1880, y que conocía su historia y geografía como la palma de su mano, ofreció el contexto que necesitaba cuando Morrison le preguntó sobre el inquietante patrón de incidentes. Blackstone era un tipo robusto de unos 60 años que había pasado décadas en el bosque y había aprendido cosas sobre la historia secreta de la zona que los forasteros apenas podían imaginar. Según Blackstone,
la zona había sido habitada por cazadores y tramperos nativos durante mucho tiempo, pero las razones exactas de esta habitación se habían perdido a medida que las poblaciones tribales habían sido desplazadas por la colonización europea y la tala. Sus encuentros con las últimas familias Ojibwe y otras tribus describían la zona como una en la que ciertos hombres eran llamados a responder por delitos contra la ley natural o el equilibrio cósmico, pero se negaron a decir más sobre la forma en que se llevaría a cabo esta rendición de cuentas. El sentido indígena de la justicia, según los informantes de Blackstone, abarcaba nociones que iban más allá de los marcos jurídicos humanos y que seguían principios capaces de forzar la participación a través de vastas distancias y largos periodos de tiempo. Los violentos, los traidores, los destructores de la naturaleza podían ser llamados a responder por sus actos en tribunales más allá del espacio y el tiempo ordinarios, tribunales en los que las reglas ordinarias de evidencia y procedimiento cedían ante juicios más radicales de responsabilidad moral. Whitfield salió del refugio de Morrison la mañana del 16 de octubre con una mochila de lona repleta de su extraña colección de provisiones, su fiel rifle Winchester de 10 años, que lo había acompañado en cada viaje y equipo suficiente para acampar durante mucho tiempo en condiciones difíciles. Morrison apuntó en su diario de contabilidad que Whitfield también había comprado una brújula, mapas topográficos detallados de la zona y más material de escritura del que parecía necesario para llevar un registro ordinario de la expedición. Las últimas palabras del tendero a Morrison, mientras se abrochaba las correas de la mochila y se adentraba en el bosque, serían recordadas por el posadero, palabra por el resto de su vida. Si me buscan, diles que fui a saldar mi deuda. Hay deudas que no puedes eludir para siempre, no importa cuán lejos escapes o cuán exitoso te vuelvas. Durante una semana tras la partida de Whitfield, el tiempo permaneció inusualmente suave, con temperaturas diurnas cercanas a los 60 grados y noches en las que solo se necesitaban mantas ligeras para dormir. El calor prolongado había desatado una actividad inusual de la vida silvestre en toda la zona, con guardabosques informando sobre movimientos de ciervos que parecían confundidos por el inicio tardío de las condiciones invernales normales, y que abandonaban los patrones de migración habituales por unos sin precedentes en los registros locales de gestión de la vida silvestre. Las migraciones de aves también habían cambiado, y especies que normalmente partían de la zona a principios de octubre permanecían activas durante todo el mes en cifras nunca vistas. Los habitantes locales que habían habitado la zona durante generaciones observaron estos cambios con la preocupación de quienes sabían que los cambios en los ritmos de la naturaleza a menudo anunciaban alteraciones más graves en el orden natural, que podían afectar a las comunidades humanas en formas difíciles de predecir o prevenir. El bosque mismo reaccionó a las condiciones extrañas de maneras que los hombres del bosque más experimentados encontraron perturbadoras. Los árboles que debían estar durmiéndose seguían retoñando, creando una falsa primavera que chocaba con las horas de luz cada vez más cortas y los signos imperceptibles del invierno para quienes conocían los ritmos de los bosques. El 23 de octubre, el guardabosques Hartwell patrullaba la línea norte de la reserva, siguiendo caminos familiares que lo llevarían a través de las partes más aisladas de su territorio en 3 días. Su rutina de patrullaje implicaba hacer paradas nocturnas en puntos de acampamiento establecidos, para controlar cualquier actividad ilegal y mantenerse en contacto por radio con sus superiores en horarios regulares. La mañana había comenzado como de costumbre, cielos despejados y temperaturas que anunciaban otro día excepcionalmente caluroso.
Hartwell había cubierto la primera parte de su patrulla sin incidentes, registrando la actividad normal de la vida silvestre y sin descubrir tala ilegal, campamentos ilegales u otras violaciones que exigieran atención inmediata. Sus notas en el libro de novedades para las primeras horas del 23 de octubre no revelaron nada fuera de lo ordinario. Observaciones de rutina sobre el tiempo, rastros de animales, salud del bosque en su área. Eran las 10:30 de la mañana cuando Hartwell captó por primera vez el tenue aroma a humo de madera flotando por el bosque en una brisa que traía aromas desde el corazón del bosque. No era raro que en otoño, en plena temporada de caza, cientos de campamentos salpicaran el paisaje y el olor de los fogones fuera un aroma familiar en el aire otoñal, que los guardabosques veteranos aprendían a reconocer y valorar en busca de indicios de problemas o preocupaciones de seguridad. Pero algo en este aroma en particular le pareció extraño desde el primer momento en que lo percibió. El humo era demasiado espeso, demasiado incesante para un fuego de cocina ordinario. Tenía el aire de que la madera se había estado quemando sin interrupción durante años, sin los cuidados habituales, sin las fluctuaciones habituales de intensidad de los fuegos mantenidos por hombres de la naturaleza experimentados. Más tarde, en informes a sus superiores y en cartas personales a la familia encontradas tras su muerte, Hartwell lo describiría como un humo que provocó una sensación inmediata de inquietud, aunque nunca pudo poner en palabras lo que le había alarmado la primera vez que fue detectado. El olor parecía contener más que los restos habituales de la combustión de la madera. Había algo visceral en ello que le recordaba a las hojas de otoño podridas demasiado tiempo bajo la lluvia, el hedor dulce y enfermizo de la descomposición que los madereros experimentados relacionaban con el peligro. Siguiendo el aroma cada vez más intenso a través de un paisaje cada vez más difícil, Hartwell se adentró en regiones que parecían diseñadas para disuadir a cualquiera que intentara penetrar en sus profundidades. Los caminos de caza, aparentemente familiares, se interrumpieron abruptamente sin razón aparente, obligándolo a abrirse paso entre matorrales que desgarraron su ropa y dejaron su piel al descubierto cubierta de arañazos, que ardían con intensidad inusual y parecían sanar más lentamente que las heridas normales. Los sonidos habituales del bosque se desvanecieron a medida que se adentraba más en la naturaleza, hasta que se movía en un silencio antinatural, interrumpido únicamente por sus pasos y el lejano sonido del agua. Las aves que deberían estar cantando en todo el bosque no se veían ni se oían por ningún lado, y los pequeños mamíferos que solían forrajear todo el día habían desaparecido. Tras casi 2 horas de marcha agotadora, Hartwell salió de la maleza a un claro que parecía fuera de lugar en el bosque circundante. El claro era casi perfectamente circular, de unos 50 pies de diámetro, rodeado de árboles adultos dispuestos en un círculo como un anfiteatro demasiado perfecto para ser obra de la sucesión natural del bosque. Lo primero que le llamó la atención no fue la extraña geografía, sino lo que habían edificado en su interior. Una tienda de lona militar excedente se encontraba en el centro del claro, dispuesta con precisión matemática para ofrecer la máxima protección contra los vientos dominantes y mantener líneas de visión despejadas hacia todas las entradas. La tienda era de alta calidad, para muchos años al aire libre. Tenía marcas de uso que indicaban que se había usado mucho a lo largo de los años. El humo siguió subiendo de un pozo de fuego bien edificado, donde los leños partidos ardían con el calor regular de las llamas conservadas según los preceptos de la artesanía de la madera. El fuego se había hecho con métodos avanzados para generar poco humo y mucho calor,
señal de alguien con mucha experiencia en el exterior. Los pozos de café, aún calientes al tacto y aún desprendiendo el aroma del café recién hecho, reposaban junto a una taza esmaltada que parecía haber sido utilizada recientemente. El café era excelente, recién molido de granos que habrían sido costosos y raros en un lugar tan aislado en el desierto. Al lado de la taza había un plato metálico con restos de una comida abundante, que no había sido devorada por la fauna salvaje que suele acudir en pocos minutos allí donde se detecta alimento. Todo en el campamento denotaba organización y preocupación por las reglas de supervivencia. Las pertenencias personales estaban organizadas con precisión militar. Artículos de afeitado listos para la mañana. Ropa de repuesto colgada para que se ventilen tendederos improvisados entre los árboles y utensilios de cocina limpios y apilados para un acceso inmediato. El grado de organización del campamento indicaba que no se trataba de un simple lugar de paso, sino de un intento de hacer un hogar en la naturaleza. Un par de botas de cuero se hallaban junto a la puerta de la tienda, dispuestas con precisión de campo de desfile, como si su propietario acabara de salir de ellas y tuviera intención de volver a calzárselas en cualquier momento para proseguir con sus actividades al aire libre. Las botas eran de cuero, en excelente estado, muy desgastadas por años de uso rudo, pero recién lavadas y tratadas con impermeabilizante. En la tienda, que Hardwell inspeccionó tras llamar repetidamente y no obtener respuesta, descubrió un lugar para dormir dispuesto con precisión militar. El interior estaba dispuesto según principios de máxima eficiencia y accesibilidad. Pertenencias personales guardadas en sus respectivos lugares, munición de repuesto alineada en filas limpias, material de lectura apilado por tamaño. Lo más notable entre las pertenencias era un voluminoso diario encuadernado en cuero, cuyas páginas parecían abarcar meses o incluso años de entradas que detallaban experiencias en la naturaleza, reflexiones filosóficas, encuentros cada vez más enigmáticos. El diario era grueso, tal vez 200 páginas llenas de entradas que parecían abarcar años de actividades en la naturaleza. La escritura en todo el diario era uniforme. Letras bien formadas que revelaban educación, reflexión y disciplina mental. Las entradas se dataron de forma regular, comenzando con notas rutinarias sobre el tiempo, la fauna y la naturaleza, pero poco a poco adentrándose en reflexiones más profundas sobre cuestiones filosóficas y espirituales. La última entrada del diario estaba fechada el día en que llegó Hartwell, 23 de octubre de 1909. Debió de escribirla solo unas horas antes de que llegara. La intrusión fue breve, pero inquietante. Una sola frase que perseguiría a los investigadores durante décadas. Han estado esperando, como sabía que lo harían, y ha llegado el día de rendición de cuentas prometido hace mucho tiempo. Debajo de ella, alguien había dibujado un mapa detallado de la zona inmediata, señalando distintos puntos con símbolos que parecían una mezcla entre notación topográfica, marcas tácticas militares y símbolos esotéricos o espirituales de significado desconocido. El diario era de Ambrose Whitfield. Lo que más inquietó a Hartwell fue lo que no pudo hallar, aunque buscó con creciente desesperación y método en los alrededores inmediatos. Nada se alejaba del campamento. El suelo alrededor de la tienda estaba suave por las lluvias recientes y perfecto para dejar huellas. La fogata había sido reavivada con madera fresca hace una hora. El café estaba lo suficientemente caliente como para vaporizar en el aire frío de la mañana, y la impresión general era que alguien había estado allí hacía poco.
Durante 3 horas, Hartwell peinó sistemáticamente cada parte del bosque en un radio de 1/4 de milla alrededor del campamento, ampliando sus círculos de búsqueda y prestando atención a la tierra, la vegetación alterada, cualquier cosa que sugiriera la presencia humana. No encontró nada. No había ramas rotas que delataran el paso a través de la espesura. No había vegetación alterada. No había nada que hubiera podido caerse en medio de una fuga o persecución. La falta de rastro fue tan absoluta que Hartwell empezó a dudar de sus propias capacidades de percepción y a preguntarse si algo que no había advertido podía explicar lo imposible de la situación. Revisó el suelo varias veces, acercándose desde distintos ángulos, aplicando lo que había aprendido para descubrir rastros sutiles. Cada examen corroboró su primera impresión. La tierra suave solo revelaba sus propias huellas. Cuando llegó la noche, Hartwell se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su carrera y su vida. Los protocolos de los guardabosques exigían que permaneciera en el lugar hasta que pudiera establecer el paradero del ocupante, pero la noche que se avecinaba no le resultaba atractiva. Algo en el abandono acompasado del campamento indicaba que la desaparición de Whitfield no había sido ni súbita ni accidental. Hartwell decidió quedarse fuera toda la noche, una decisión que más tarde lamentaría como uno de los peores errores de juicio de su carrera. A medida que la noche envolvió el bosque, se sintió cada vez más inquieto por el ambiente del campamento. El fuego seguía ardiendo con una regularidad antinatural, como si una mano invisible lo alimentara. No soplaba viento por el claro, pero las paredes de lona de la tienda susurraban de vez en cuando, como rozadas por espectros. Toda la noche, Hartwell escuchó ruidos inexplicables. Pasos circundaron el claro en intervalos regulares, con el ritmo característico de la locomoción humana. Los ruidos iban y venían por el borde del claro, como si varios pares de ojos estuvieran patrullando. Pero cada vez que Hartwell buscaba con su linterna, no había nada. Voces susurradas en un idioma desconocido flotaron en el claro a lo largo de la noche. Había varios oradores, todos discutiendo algo de vital importancia. Las conversaciones tenían la cadencia y la entonación del habla humana, con cosas como preguntas, respuestas y énfasis emocionales. Lo más perturbador fueron los ruidos constantes de movimiento dentro de la tienda, a pesar de su evidente vaciedad. Estos ruidos abarcaban el roce de la ropa de cama al moverse, el choque de objetos al ser recolocados y los sonidos reveladores de actividad humana en una habitación contigua. Las acciones no eran de acampada, sino de alguien que vivía en el bosque. Cada vez que Hartwell venía a investigar estos disturbios, acercándose a la tienda con su linterna en alto y anunciando su presencia a gritos, no encontraba nada. La tienda seguía tal y como la había visto la primera vez, la ropa de cama intacta, las pertenencias en su lugar. El amanecer no trajo alivio al aire pesado del claro, pero la luz del día solo hizo que la sensación de que algo andaba mal en el lugar fuera más fuerte. La luz de la mañana se filtró a través del dosel del bosque en manchas que no deberían haber estado allí y dejó en la oscuridad lugares que deberían haber estado resplandecientes. Las posesiones de Whitfield permanecieron tal como Hartwell las había descubierto, pero ahora algo en la forma en que estaban dispuestas parecía teatral, como si estuvieran colocadas para una audiencia invisible en lugar de para el uso. El diario que había dejado cerrado al lado de la puerta de la tienda estaba abierto en una página que no había visto antes. Este hallazgo fue especialmente perturbador porque Hartwell estaba seguro de haber dejado el diario
en un lugar específico que podía recordar. El libro ahora se encontraba en una posición diferente, abierto en una página que parecía haber sido colocada intencionalmente para que la viera. Esta nueva página relataba los últimos días de Whitfield en el bosque con la misma letra meticulosa, pero contando cosas que parecían más un sueño febril que la realidad. La entrada estaba fechada el 22 de octubre, la noche anterior a la llegada de Hartwell, y relataba encuentros que desafiaban toda comprensión del tiempo, el espacio y la línea entre los vivos y los muertos. Whitfield describió a visitantes que surgían del bosque al anochecer, seres que parecían hombres que había conocido en sus días de comerciante, pero que hablaban de acontecimientos que parecían estar más allá del tiempo. Estos enigmáticos forasteros hablaron de deudas por saldar y promesas por cumplir, tratos que Whitfield había hecho años atrás en circunstancias no reveladas. Según el periódico, estos encuentros nocturnos habían estado ocurriendo durante varias noches, y cada encuentro revelaba más sobre las tareas que Whitfield debía realizar. Los visitantes mencionaron un punto de encuentro más adentrado en el bosque, donde otros de su especie habían sido llamados para responder por sus acciones pasadas, en una especie de rendición de cuentas que seguía una justicia más allá de la justicia humana. Lo más alarmante fueron las alusiones de Whitfield a caras conocidas entre la multitud que dijo haber visto mientras vagaba por el bosque de noche. Describió la observación de hombres que había conocido en el mundo de los negocios que habían desaparecido en la década anterior, hombres cuyas desapariciones inexplicables se habían atribuido a fracasos empresariales, problemas familiares o el deseo de dejar atrás sus vidas. Según el periódico, estas personas no estaban muertas en el sentido tradicional, sino que habían sido convocadas a alguna clase de proceso perpetuo que exigía su presencia constante en la naturaleza salvaje. Cumplieron diversas funciones dentro de lo que Whitfield llamó una organización compleja, que mantenía el orden cósmico y castigaba las infracciones de la ley natural. El periódico relataba una jerarquía entre estas entidades reunidas, con cada una de ellas asumiendo roles según sus acciones previas y las deudas que tenían con fuerzas más allá de la comprensión humana. Algunos actuaron como guías que explicaron a los recién llegados las normas que regían su estancia. Otros sirvieron como jueces de la sinceridad del arrepentimiento y la adecuación de la restitución ofrecida. A media mañana del 24 de octubre, Hartwell había decidido que no tenía ni la experiencia ni los recursos para hacer una investigación apropiada de la desaparición de Whitfield. Antes de dejar el claro en busca de ayuda, fotografió la escena con el equipo que portaba para tomar evidencias. Su cámara era un modelo profesional para exteriores y su fotografía había sido pulida durante años. Las fotos que tomó después se convertirían en pruebas vitales para los investigadores y al mismo tiempo abrirían más interrogantes. Las fotografías reveladas cuando se analizaron semanas más tarde en Albany revelaron detalles que habían pasado inadvertidos en el momento. En algunas de las fotografías, figuras frágiles parecían erguirse en el borde del claro, apenas perceptibles entre las sombras de los árboles circundantes. Aunque estas formas podrían atribuirse a juegos de luces y sombras, su ubicación parecía intencional en lugar de patrones aleatorios. Las formas eran humanoides en tamaño general, pero sus rasgos eran demasiado vagos para reconocerlos. Lo que les llamó la atención a los investigadores fue la similitud de la ubicación de la figura en varias fotografías tomadas en ángulos distintos. Lo más perturbador fue una imagen del interior de la tienda que mostraba claramente la forma de un cuerpo humano impreso en las mantas, aunque Hartwell estaba seguro de que la ropa de cama
no había sido tocada cuando la inspeccionó. La huella era lo suficientemente clara como para dar una idea de la forma y tamaño de quien la había hecho. Morrison aceptó el informe de Hartwell con el escepticismo de un hombre que había oído cuentos de bosques durante toda su vida. Las desapariciones en los Adirondacks no eran raras, especialmente entre los citadinos que sobreestimaban sus habilidades en la naturaleza. Lo que alarmó a Morrison no fue la desaparición de Whitfield, sino la forma en que Hartwell la describió. El jefe del refugio conocía a Whitfield desde hace casi una década y nunca lo había visto abandonar aparejos costosos o un campamento en buen estado sin motivo aparente. Más inquietante fue el recuerdo de Morrison de otros incidentes similares que involucraban a antiguos residentes de la zona. Los diarios de Morrison, guardados en libros de contabilidad encuadernados en cuero, que detallaban cada aspecto de su negocio, mostraron un patrón alarmante de desapariciones entre los viajeros que llegaban a la zona. En la última década, al menos 6 hombres habían desaparecido en la misma zona general en la que Whitfield había acampado por última vez. Todos eran visitantes frecuentes de la zona con reputación de competentes en la naturaleza. La mayoría se había puesto más inquieta en sus últimas visitas, hablando de cosas por hacer o por arreglar. Algunos habían preguntado por las mismas zonas en las que Whitfield había acampado por última vez. El comportamiento de compra de equipos que estos hombres hicieron en sus últimas visitas fue muy consistente. Las partes nunca se habían encontrado, pero cada una había comprado grandes cantidades de aceite de lámpara y fósforos, más comida enlatada de lo que necesitarían para viajes más largos de lo que habían planeado y material de escritura más de lo que se necesitaba para tomar notas regulares sobre la naturaleza. Las notas de Morrison capturaron extractos de conversaciones con estos visitantes condenados que revelaron una obsesión con lo que llamaron deudas por pagar y facturas por saldar. Los hombres contaron sueños que los llamaban de regreso a ciertos lugares del bosque, voces que hablaban de deberes más allá de la comprensión normal. La búsqueda estatal de Whitfield se inició el 26 de octubre, cuando el informe de Hartwell llegó a la oficina del supervisor regional en Albany. Se envió una patrulla de 2 guardabosques más y un ayudante del sheriff para investigar la escena y buscar al hombre desaparecido. Este equipo, liderado por el guardabosques jefe Augustus Pembroke, llegó al claro el 28 de octubre, 5 días después del primer avistamiento de Hartwell. El informe oficial de Pembroke describió una escena muy diferente a la que Hartwell había contado. La tienda seguía en pie, pero todo su interior había sido revuelto. Las pertenencias de Whitfield estaban esparcidas por toda la casa, como si alguien hubiera estado buscando en sus cosas. La fogata se había apagado, pero las cenizas aún estaban calientes después de 5 días. Y lo más importante, el equipo halló rastros de varias personas que habían acampado allí desde que Hartwell lo había visitado. Huellas de al menos 3 hombres distintos giraron en torno a la tienda y se adentraron en el bosque en direcciones diferentes. Estas huellas eran lo suficientemente frescas como para indicar que sus autores habían estado aquí en las últimas 24 horas. Pero nadie del equipo de búsqueda se había topado con nadie al acercarse. El equipo de Pembroke rastreó los distintos grupos de senderos en distancias que oscilaban entre unos cientos de yardas y casi 1 milla, pero siempre el rastro se perdía. Otros cayeron en lugares rocosos donde la continuación habría sido posible pero imposible de detectar. Otros quedaron en plena tierra suelta donde otras huellas deberían haber sido evidentes. Los investigadores también encontraron cosas que no estaban allí cuando Hartwell visitó. Un bolso de cuero, parcialmente enterrado bajo las hojas muertas,
revelaba papeles que parecían de la década de 1880. Entre ellos se encontraban nóminas de distintas madereras, cartas personales de hombres con los mismos nombres de trabajadores desaparecidos en la época maderera y confesiones de actos de violencia e intimidación. Entre ellos se encontraba una carta firmada por Ambrose Whitfield, aunque fechada en 1887, 22 años antes de su desaparición. En esta misiva, dirigida a un destinatario anónimo, Whitfield confesó haber intimidado a una maderera más pequeña. La carta desconcertó a los investigadores, ya que Whitfield solo habría tenido 20 años en 1887 y nada en su historial comercial lo vinculaba con el negocio de la madera hasta mediados de la década de 1890. El análisis químico del papel y la tinta demostró que los documentos eran auténticos de la década de 1880, elaborados con materiales y métodos de esa época. El peritaje caligráfico determinó que la carta había sido escrita por la misma persona que había llenado el diario de Whitfield en 1909, lo cual era imposible cronológicamente. Nuevas búsquedas en la zona en noviembre y diciembre de 1909 no pudieron encontrar rastro de Whitfield ni dar más información sobre lo que le había ocurrido. El Estado declaró su muerte presunta por accidente, lo que permitió liquidar su patrimonio. Su viuda, Margaret Whitfield, se mudó a California en 1911 y nunca regresó a Nueva York. El claro donde Whitfield había acampado por última vez fue declarado fuera de límites para fines recreativos en 1912, supuestamente por el suelo inestable. Hartwell siguió patrullando, pero cada vez menos dispuesto a estar en esa parte del bosque. Se retiró del servicio de guardabosques en 1915 y se mudó a Vermont, donde trabajó hasta su muerte en 1934. Las cartas personales halladas entre las pertenencias de Hartwell mostraron que nunca se había recuperado del incidente del claro. Lo soñó una y otra vez. Volvía y el campamento seguía ahí. Whitfield y los demás en sus quehaceres vespertinos en la constante penumbra del bosque. El albergue de Morrison permaneció en funcionamiento hasta 1925, cuando Morrison vendió el negocio y se mudó a Florida. Antes de morir, Morrison destruyó la mayor parte de sus notas, diciendo que quería dejar que los muertos descansaran en paz. Los pocos documentos que se salvaron fueron comprados por un coleccionista privado en 1952 y donados a la Sociedad Histórica Estatal en 1963. El estudio de la sociedad pasada también arrojó más información sobre el patrón de desapariciones. Entre 1899 y 1909, registraron 14 casos de varones desaparecidos tras aventurarse en las regiones aisladas al noreste del lago Raquette. Todos habían sido visitantes frecuentes asociados con la industria maderera, y algunos habían dejado papeles que insinuaban tratos turbios. Entre las cosas que la sociedad había encontrado, había cartas de estos hombres perdidos en sus últimas visitas. Las misivas, dirigidas a familiares pero jamás enviadas, aludían a encuentros con personas que los autores decían reconocer de su pasado. Aunque estas personas habían fallecido hacía décadas, las cartas hablaban de una creciente compulsión por permanecer en el bosque hasta que ciertos asuntos pudieran resolverse. La Duchesse Helena Voss, una psiquiatra que estudió estas cartas en 1964, las consideró como cartas de mentes en extremo angustiadas. Observó patrones comunes de culpa, expiación y la idea de que las acciones pasadas exigían un ajuste cósmico.
Pero la doctora Voss también notó que las cartas eran muy consistentes en lo que describían, lo que indicaba que los autores habían sido expuestos a material de origen común o habían descubierto algo que provocaba respuestas psicológicas similares. La fama de la zona fue disuadiendo poco a poco el uso recreativo. Para 1930, las partes alejadas donde habían tenido lugar las desapariciones eran visitadas únicamente por personal estatal. La investigación de la década de 1930 y 1940 descubrió que el bosque se estaba regenerando de formas extrañas, con patrones de crecimiento de árboles que parecían obra de una mano humana. Las encuestas arqueológicas de 1947 y 1952 hallaron restos de habitación humana de siglos atrás, así como utensilios y restos de construcciones que indicaban actividad colectiva, pero nada quedó registrado de asentamientos permanentes anteriores a los campamentos madereros. El Dr. Robert Ashworth, quien encabezó la encuesta de 1952, observó similitudes entre los patrones de asentamiento antiguos y las desapariciones recientes. Ashworth siguió investigando en privado hasta su muerte en 1967. Sus cuadernos de campo registraron viajes repetidos al claro de Whitfield, siempre en una atmósfera expectante. En su última visita en 1966, Ashworth dijo que había descubierto pruebas de que el claro todavía estaba en uso. Cenizas recientes, piedras desplazadas y huellas que aparecían y desaparecían sin explicación. En 1964, el estudiante de posgrado Jeremiah Chen intentó hacer un estudio completo del folclore local para su tesis de etnografía. Sus entrevistas con ancianos locales revelaron tradiciones coherentes sobre el bosque como lugar de pago de antiguas deudas. El comité de tesis de Chen lo rechazó por falta de documentación y por volverse cada vez más subjetivo en su análisis. En septiembre de 1965, Chen pidió permiso para acampar por la noche en el lugar donde habían tenido lugar las desapariciones. Chen no volvió de la expedición. Un equipo de búsqueda descubrió su campamento abandonado en el mismo claro donde Whitfield había desaparecido 56 años atrás. La escena era familiar. Un fuego encendido, cenizas calientes, pertenencias colocadas como si su dueño fuera a regresar. Las notas de campo de Chen estaban por todo el lugar, pero las últimas entradas eran solo menciones repetidas de la reunión y la liquidación de cuentas. La investigación de la universidad determinó que Chen había tenido un colapso mental por una investigación obsesiva. Los agentes creyeron que se había imaginado cosas sobre la justicia divina que superaron su capacidad de separar la realidad de la imaginación. La desaparición de Chen puso fin al interés académico por la reputación enigmática de la zona. El área fue redesignada como reserva natural en 1968. El acceso está limitado al personal estatal. El personal del parque estatal siguió reportando avistamientos esporádicos, lo que indicaba que alguien seguía entrando en áreas supuestamente deshabitadas. El equipo que dejábamos en las estaciones de monitoreo a menudo aparecía desplazado o reordenado, y las cámaras automatizadas registraron imágenes de formas humanas desplazándose por el bosque de noche. Lo más extraño fueron los constantes hallazgos de pertenencias personales y monumentos conmemorativos que parecían ser cuidados por manos desconocidas. Estas estructuras consistían en cairns hechos con piedras locales, alineamientos de herramientas y pertenencias personales que creaban patrones identificables y montones de papeles y fotografías que guardaban recuerdos de personas desaparecidas décadas atrás.
La confirmación final llegó del guardabosques David Kowalski durante una patrulla de rutina en octubre de 1969, 60 años después de la desaparición de Whitfield. Kowalski descubrió el claro original ahora parcialmente cubierto de maleza, pero aún reconocible. En el centro, alguien había apilado piedras en un círculo perfecto donde había estado la tienda de Whitfield. En este círculo de piedra, Kowalski encontró objetos que parecían representar cada desaparición registrada. Una taza de metal que coincidía con la descripción del equipo de Whitfield, herramientas de tala de la década de 1880 y objetos recientes, incluido un cuaderno con el nombre de Chen. Estos objetos no presentaban daños por el clima a pesar de las décadas que supuestamente estuvieron expuestas. Kowalski aconsejó que el lugar conmemorativo se dejara intacto en respeto a los desaparecidos y que no se llevaran a cabo más investigaciones. Las autoridades estatales acataron esta sugerencia, nombrando el claro lugar histórico no oficial y ocultando la información de localización para prevenir intrusiones. Los archivos sobre desapariciones se reunieron y se trasladaron a archivos estatales seguros en 1970 y se sellaron para evitar su inspección pública. En 1985 las restricciones se ampliaron para bloquear todo acceso público, supuestamente por motivos de privacidad, pero en realidad para prevenir especulaciones que pudieran provocar exploraciones inseguras. Hoy en día, los claros aislados en los que Ambrose Whitfield y más de 30 otros desaparecieron siguen siendo parte de la Reserva Natural Protegida. Los excursionistas que se aventuran aquí ocasionalmente regresan con historias que se hacen eco de folclore. La sensación de ser observados por ojos invisibles, campamentos abandonados aún calientes sin rastro de ocupantes y la sensación de que el bosque está esperando que se complete algo. El círculo de piedra que descubrió Kowalski probablemente todavía se encuentra en el claro donde Whitfield acampó por última vez. Si es un monumento en memoria de los desaparecidos, o el lugar donde se reúnen para seguir con su eterna contabilidad, es algo que el tiempo no ha revelado. El bosque tiene sus propios archivos, su propia ley, y sigue llamando a cuentas a quienes tienen deudas que saldar en tribunales más allá de la ley. Las cenizas calientes del fuego de Whitfield se habían extinguido hace mucho tiempo, pero las preguntas que dejó su desaparición sobre la justicia y la posibilidad de huir del pasado aún ardían bajo la superficie de la naturaleza de Adirondack. Tal vez haya cuentas que nunca se puedan saldar, deudas que persigan a sus deudores más allá de los reinos de la justicia ordinaria, hacia juicios más allá de la vida y la muerte, más allá del recuerdo y el olvido.